Bien, ya hemos visto en la anterior clase el tema de la absorción de agua en las plantas. Ahora vamos a ver lo correspondiente a la transpiración. Se entiende por transpiración la pérdida de agua en forma de vapor a través de las distintas partes de la planta, si bien debe quedar claro que se realiza fundamentalmente a través de las hojas. La transpiración está íntimamente relacionada con una función de vital importancia para el crecimiento de las plantas, la cual es la fotosíntesis. La incorporación de CO2 para la fotosíntesis y la pérdida de agua por transpiración están inseparablemente vinculadas en la vida de las plantas verdes, y todas las condiciones que favorecen la transpiración favorecen en consecuencia también la fotosíntesis. Pero ¿cómo asciende el agua en las plantas? Entonces vamos a poner acá ascenso. Vamos a poner acá, a ver. Ponemos el ascenso del agua en las plantas, ¿no? ¿Cómo asciende el agua en las plantas? Entonces ponemos, vamos a ver ahora el ascenso del agua en las plantas. Listo. Entonces ponemos ahí y vamos a ver cómo ocurre el ascenso del agua en las plantas. Tenemos entendido que el agua entra en la planta por la raíz y es expulsada en grandes cantidades por las hojas. Pero ¿cómo el agua puede ascender desde la raíz hasta la parte más superior de la planta? ¿Cómo va el agua de una parte a otra? El camino general que sigue el agua en su ascenso ha sido claramente identificado y puede evidenciarse con un sencillo experimento. Vamos a ver cómo era ese experimento. Se coloca un tallo cortado en una solución de colorante, preferiblemente el tallo se corta bajo el agua para evitar la entrada de aire en los conductos cinemáticos. El colorante delinea de forma bastante clara los elementos conductores del xilema hasta las últimas terminaciones foliares. Vamos a ver entonces un experimento de una manera que nos haga entender cómo asciende el agua. Acá tenemos nosotros, vamos a borrar primero esto, vamos a emplear el borrador, borramos primero, ya. Entonces, tenemos tres compartimientos, vamos a poner acá, tres compartimientos. Tres recipientes, los cuales van a contener agua, ¿cierto? Van a contener agua. Acá llamamos compartimiento 1, compartimiento 2 y compartimiento 3. Tres recipientes con agua. En el primer compartimiento vamos a colocar el tallo que hemos cortado de una planta, ¿cierto? En el segundo vamos a colocar el mismo tallo de otra planta, pero en el cual hemos conservado la estructura radical. Y en el tercero vamos a colocar el tallo en el cual se ha conservado algunas hojas, ¿cierto? En el cual se ha conservado algunas hojas. Entonces la pregunta es, ¿en cuál asciende más el agua? Porque la pregunta es, ¿ascenderá el agua en el compartimiento 1? ¿Ascenderá el agua en el compartimiento 2? ¿Ascenderá el agua en el compartimiento 3? El objetivo es que sí va a ascender el agua en los tres compartimientos, pero va a ser menor en el compartimiento 1, un poco mayor en el compartimiento 2 y mucho mayor en el compartimiento 3. ¿Por qué? Porque acá colocamos entonces que no existe transpiración. Acá no hay transpiración. Acá tampoco existe transpiración. En cambio acá sí existe transpiración. Entonces, lo que va a impulsar
al agua hacia la parte aérea del tallo va a ser básicamente la transpiración. Veamos acá, vamos a poner el borrador, vamos a reducir el borrador y hemos limpiado la imagen, ¿cierto? Debe quedar claro entonces que la transpiración efectuada a través de las hojas es la que va a impulsar el agua hacia arriba. Una vez alcanzado el agua, el xilema en la raíz, el agua con iones y moléculas disueltas de otros solutos asciende por los lúmenes de tráqueas y traqueidas y se distribuye por ramas y hojas hasta las últimas terminaciones del xilema inmersas en el tejido foliar. Ahora repetimos esta parte. Una vez alcanzado el xilema en la raíz, el agua con iones y moléculas disueltas asciende por los lúmenes, o sea, por los espacios, ¿no?, de tráqueas y traqueidas y se distribuye por ramas y hojas hasta las últimas terminaciones del xilema inmersas en el tejido foliar. Veamos nosotros, hemos hablado ahorita de que alcanzó el agua el xilema. Veamos en este gráfico entonces cómo es que alcanzó el agua el xilema. Acá tenemos entonces, vamos a ver esta imagen. Acá está. Acá está entonces. ¿Qué tenemos? El agua ingresa ¿por dónde? El agua ingresa por los pelos radicales, ¿cierto? El agua ingresa por los pelos radicales. Acá tenemos el agua, ¿no? Ingresa por los pelos radicales, ¿no? Y ya hemos visto que hay dos vías, ¿no? La vía apoplástica, que es a través de las paredes y los espacios intercelulares, y la vía simplástica, que es a través de los protoplastos de las células y los plasmodesmos, ¿no? Hemos visto también que por la vía simplástica va directamente hacia el xilema sin ningún problema, sin ninguna barrera mecánica. Y hemos visto también de que cuando va por el apoplasto, el agua, cuando encuentra la banda de Caspari, ¿no?, al nivel de la endodermis, ¿no?, tiene que volver al simplasto y recién alcanzar al xilema, ¿no? Entonces, viendo de afuera hacia adentro, tenemos en la parte externa la epidermis, que absorbe el agua y las sales minerales y protege los tejidos internos. Le sigue el parénquima cortical, donde están los espacios intercelulares que permiten la circulación de gases, como el oxígeno. Le sigue la endodermis, donde condiciona el paso del agua y sales a través de las membranas de sus células, porque ahí está, ¿quién? Ahí está la banda de Caspari, que hemos visto que es una estructura de suberina, ¿cierto? Y luego ya viene el cilindro vascular, donde están los tejidos conductores, y básicamente el que vamos a tratar era el xilema, ¿cierto? Entonces, tras su entrada en la raíz, el agua y las sales minerales pueden seguir dos vías diferentes, ¿cierto? Vimos la vía simplástica que traspasa la membrana plasmática mediante el transporte activo, las sales, y mediante ósmosis el agua, y atravesando el citoplasma de las células unidas a través de los plasmodesmos. Y la vía apoplástica a través de las paredes celulares y los espacios intercelulares, ¿no?, que es una vía en la cual también va a transportarse el agua. Esto era para recordar dónde estaba básicamente ubicado lo que es el xilema, ¿cierto? Acá está el xilema. Entonces, sobre eso estamos viendo cómo llega ya el agua al xilema y qué encuentra en el xilema. Borremos otra vez. Vamos a limpiar la página. Y vamos a meter acá nosotros otra imagen en la cual vamos a ver qué tenemos. A ver, acá está, ¿no? Vamos a ver que los vasos, la conducción en el xilema está formado por los siguientes componentes, ¿no? Entonces vamos a ver, acá tenemos los componentes del xilema, ¿cierto? Por un lado tenemos las células parenquimáticas, que son estas amarillas. Vamos a verlo. Células parenquimáticas, que están coloreadas de amarillo, ¿no? Luego tenemos las traqueidas. Las traqueidas, que son las que están en amarillo, ¿no?
células parenquimáticas, las que están de color verde, ¿no? Y todos los elementos de los vasos, que son básicamente las tráqueas, ¿no? Estos son básicamente las tráqueas. Vamos a colocarlo acá. Estos son los elementos de los vasos. Cuando hablamos de vasos, estamos hablando básicamente de ¿qué? Estamos hablando de las tráqueas. Acá vamos a ponerlo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de elementos de los vasos? Estamos hablando básicamente a este nivel de las tráqueas. ¿Cierto? Entonces, las tráqueas son estos que están acá, que estoy colocando acá un asterisco de, ¿no? Las tráqueas, ¿no? Acá también las tráqueas, ¿no? Las traqueidas, las amarillas, y las células parenquimáticas. Son básicamente los elementos del xilema, ¿no? Del sistema conductor, que va a transportar la savia bruta, es decir, el agua y los nutrientes disueltos en ella. Ahora vamos a continuar mencionando de que el xilema es un tejido especialmente adaptado para el transporte ascendente del agua. ¿Por qué decimos? Porque solamente a través del xilema, y acá vamos a colocarlo, a través del xilema, está xilema, y acuérdense que también tenemos el floema, ¿no? A través del xilema, el transporte es básicamente unidireccional. El transporte de agua es unidireccional. En cambio, a través del floema es bidireccional, tanto ascendente como descendente, ¿no? El xilema entonces es un tejido especialmente adaptado para el transporte ascendente del agua a lo largo de la planta, ya que además de recorrerla en toda su longitud, sus elementos conductores dispuestos en hileras longitudinales carecen de protoplasma vivo en su madurez. De esta forma, los elementos se convierten en los sucesivos tramos de conductos más o menos continuos por los que el agua circula, como en una tubería de una casa, como vemos en este caso, como vemos acá, ¿no? Como estamos acá, ¿no? Es una continuidad de espacios vacíos de las células muertas, ¿no? Estamos viendo también nosotros que los elementos conductores que componen el xilema son las traqueidas, ¿cierto? Que poseen puntiaduras, en sus paredes, y las tráqueas o elementos de los vasos, que son los que están acá, ¿no? Y las tráqueas o elementos de los vasos que están separados entre sí por perforaciones, acá están, que son separados entre sí por perforaciones. Los elementos de los vasos se disponen uno detrás de otro formando los vasos. Las punteaduras oponen mayor resistencia al agua que asciende. Ojo, las punteaduras ofrecen mayor resistencia, ¿no?, al agua que asciende. Esto es algo que es muy importante. Repito, las punteaduras oponen mayor resistencia al agua que asciende que las perforaciones de las tráqueas. Es decir, ¿dónde habría mayor dificultad para que se transporte el agua? Básicamente a través de las tráqueas. ¿Dónde habría mayor facilidad? De las traqueidas, diré. ¿Dónde habría mayor facilidad para que se transporte el agua? A través de las tráqueas. ¿Por qué? Porque las traqueidas, a través de las punteaduras que tienen, oponen mayor resistencia al agua que asciende que las perforaciones de las tráqueas. Por lo que el flujo de agua es mayor en las tráqueas. Acá es mucho mayor el flujo de agua, ¿no? Y mucho más dificultoso a nivel de las traqueidas. El flujo de agua es mayor entonces en las tráqueas y aumenta con el diámetro y la longitud de los elementos conductores. Las paredes de tráqueas y traqueidas son superficies que atraen el agua de forma muy efectiva. Ojo, las paredes de tráqueas y traqueidas
Son superficies que atraen el agua de forma muy efectiva. Veamos de qué manera y debido a qué. Entonces, borramos esto. Y ponemos acá nosotros otra imagen. Esta imagen es interesante. Acá tenemos, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos la estructura del apoplasto. Es decir, de las paredes de los vasos, de las paredes de las células, en los cuales lógicamente hay celulosa, ¿no? Entre las principales hemicelulosa también, pectinas, diversos componentes. Pero ¿por qué hemos colocado esta transparencia? Para entender de que es una estructura, como ustedes podrán darse cuenta, que no es compacta, sino que hay bastantes espacios. Hay bastantes espacios, ¿no? Es porosa, ¿no? Es porosa. Hay muchos espacios. Y esto va a permitir de que al ser porosa, fácilmente se pueda humedecer y transportar el agua, ¿no? Al ser porosa, esta pared sea más fácilmente humedecida y permita el transporte del agua. ¿Mediante qué propiedad? Como son, esto es a nivel microscópico, mediante esta propiedad que lo colocamos acá para recordar, que es la propiedad de una propiedad del agua, ¿no? ¿Qué propiedad del agua? Acordémonos, la propiedad de la capilaridad. Entonces, mediante esta propiedad del agua, ¿no? Puede humedecer a los componentes del apoplasto y pasar y ser transportada fácilmente hacia la parte más superior de la planta. Esto es entonces algo que hay que tomar en cuenta para poder entender de que acá no hay un gasto energético significativo para el transporte del agua a través del apoplasto. Veamos ahora el camino que recorre el agua por el interior de las tráqueas y de las traqueidas. Borramos entonces todo esto y ponemos el camino, vamos a poner acá, el camino que recorre el agua por el interior de las tráqueas y las traqueidas, ¿no? El camino que recorre el agua por el interior de tráqueas y traqueidas, ¿cierto? De tráqueas y traqueidas. Listo. Entonces, ponemos esto acá. Y esto vamos a ver ahora, ¿no? Listo. Para eso pondremos un gráfico para podernos ubicar mejor. Veamos el gráfico que tenemos para poder ver nosotros el camino que recorre el agua por el interior de las tráqueas y las traqueidas, ¿no? Acá tenemos entonces lo siguiente. Acá tenemos las tráqueas, recordemos, tenemos las tráqueas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Tenemos las traqueidas. Vamos a reducir un poquito esta imagen para que pueda entrar ahí. Las traqueidas, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? En condiciones de transpiración intensa, el agua en el xilema está bajo tensión. Y hemos visto que la tensión, ¿qué cosa es? La tensión, nosotros hemos visto que no es otra cosa que una presión negativa, ¿cierto?
Entonces, en condiciones de transpiración intensa, el agua en el xilema está bajo tensión, es decir, sometida a una presión negativa. El efecto de vacío causado por la tensión tendería a colapsar los conductos del xilema, es decir, los conductos del xilema por la tensión negativa, ¿cómo podrían volverse? Se colapsarían, es decir, se pegarían como un globo cuando se moja, se pegarían, se juntarían, lo que dificultaría el transporte de agua. Pero esto no sucede. No hay colapso de los vasos del xilema, ni los conductos del xilema. ¿Por qué? Precisamente por las paredes gruesas que ya vimos que están formando precisamente el apoplasto, ¿no? Entonces, repetimos. En condiciones de transpiración intensa, el agua en el xilema está bajo tensión, o sea, presión negativa, es decir, sometido a una presión negativa. El efecto de vacío creado por la tensión tendería a colapsar los conductos del xilema, como en este caso, ¿cierto? Sin embargo, las paredes secundarias, gruesas y lignificadas de las tráqueas y traqueidas, ¿no? Las paredes lignificadas, gruesas de las tráqueas y traqueidas resisten la tensión. Entonces, no es que colapsen las paredes del xilema, sino que precisamente estas van a reforzar o, digamos de otra manera, aumentar esta presión negativa o tensión para facilitar el transporte de agua hacia la parte aérea de la planta a partir de la raíz. Entonces acá entra un mecanismo. ¿Qué mecanismo estará entonces inmerso en esto de que va a crear un vacío, una tensión negativa y los vasos no colapsan? ¿No? Acá ponemos entonces no colapsan, ¿no? Hay una presión negativa que se esperaría que colapsen los vasos, pero sencillamente no colapsan los vasos, ¿no? Esto no ocurre, no hay colapso de vasos. Vamos a borrar. Y vamos a ver ahora entonces algo importante, que es cuál es el mecanismo que explicaría por qué asciende el agua hacia la parte aérea de la planta desde la raíz. Entonces, para eso hay un mecanismo que ya se ha explicado. ¿Cuál es? Es el siguiente mecanismo. Acá lo ponemos. Es el mecanismo. Es el mecanismo de la cohesión, adhesión, tensión. De la cohesión, ¿no? Adhesión, ponemos acá. Vamos a borrar esto. Adhesión. Espacio otra vez ponemos acá. Y tensión. Este es el mecanismo que estaría explicando el transporte de agua, entonces, y veamos cómo. Ahí está. Para poder entender el origen de la tensión que se genera en el xilema, es decir, esa presión negativa, ¿no? Es preciso tener en cuenta que desde las últimas terminaciones xilemáticas de las hojas, el agua sigue su camino hacia el exterior a través del parénquima, hasta alcanzar las paredes celulares que limitan los espacios intercelulares del mesófilo, para entonces evaporarse y entrar en la fase de transpiración. A medida que el agua se evapora, disminuye el potencial hídrico de las paredes evaporantes. Entonces colocamos acá lo siguiente. A mayor evaporación, ¿no? Ponemos entonces, a mayor evaporación del agua, o sea, transpiración, entonces, ¿qué va a pasar? Menor potencial hídrico. ¿De quién? De las paredes evaporantes. Estableciéndose así una diferencia de potencial hídrico entre esas paredes y las que se sitúan un poco por detrás en el camino descrito, lo que genera un desplazamiento del agua hacia las superficies evaporantes. Y esta caída del potencial hídrico se transmite al mesófilo,
y luego a las terminaciones del xilema foliar. A favor de este gradiente de potencial hídrico, el agua sale del interior de los elementos xilemáticos, que ya mencionamos, tráqueas y traqueidas, generando en ellos una presión negativa o tensión, como mencionamos en la anterior imagen, que se transmite a lo largo del xilema, provocando el ascenso de la columna de agua y provocando una caída del potencial hídrico en el xilema de la raíz. No nos olvidemos que el transporte de agua se va a dar, como vimos en la anterior clase, desde una región de mayor potencial hídrico a una región de menor potencial hídrico, ¿cierto? Entonces, si quisiéramos resumirlo todo, diríamos que a nivel de la raíz, el agua se encuentra en esta condición. Y a nivel de las hojas, ¿no?, en relación ya hacia la atmósfera, en realidad, ¿no?, el agua se encontraría como menor potencial hídrico. Por tanto, el agua fluye desde la raíz hacia la atmósfera, terminando en las hojas, ¿no? Por tanto, es así como mientras haya transpiración, ojo, mientras haya transpiración, el potencial hídrico de la raíz se mantendrá más bajo que en el suelo y la absorción de agua se producirá espontáneamente. Esto es muy importante. Acá hemos puesto la atmósfera, acá hemos puesto la raíz, ¿no? Pero, ¿quién está acá? Está el suelo, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿el potencial hídrico del suelo es mayor o es menor que el potencial hídrico a nivel de la raíz? El potencial hídrico a nivel del suelo es mayor que el potencial hídrico a nivel de la raíz. ¿Por qué? Porque si no fuera así, sencillamente el agua no fluiría del suelo hacia la raíz, ¿no? Entonces, decimos por eso. Y además algo importante, este transporte del agua del suelo hacia la raíz, por esta diferencia de potencial hídrico, va a ocurrir de forma espontánea. ¿Y qué significa termodinámicamente que ocurre un proceso de forma espontánea? Hemos visto que termodinámicamente un proceso se denomina espontáneo cuando no requiere adición de energía, ¿cierto? Cuando no requiere adición de energía. Ese es un proceso espontáneo. Además, es físicamente imprescindible que la columna de agua se mantenga continua para que la tensión del xilema se transmita hacia la raíz. Ojo, es imprescindible que la columna de agua se mantenga continua para que la tensión del xilema se transmita hasta la raíz. Veamos de qué manera. Borramos otra vez. Acá vamos a borrar mejor esta parte de acá. A ver, borramos por acá. Vimos nosotros otra propiedad del agua que permitía que, decíamos que las moléculas de agua no estaban solas. ¿Se acuerdan ustedes? Decíamos que las moléculas de agua no estaban ahí está. Oh, muy grande la molécula de agua. Decíamos que las moléculas de agua no estaban solas, ¿cierto? Las moléculas de agua, ¿qué pasaba con las moléculas de agua? Estaban unidas, ¿mediante qué señalamos nosotros? Mediante puentes de hidrógeno, ¿cierto? Puentes de hidrógeno. Y decíamos que esta formación de puente de hidrógeno en el agua también se da de forma espontánea, ¿cierto? Pero que se forman y se destruyen los puentes de hidrógeno en el agua. ¿Por qué? Porque el agua está en movimiento, las moléculas están en movimiento,
¿cierto? En el agua líquida. Entonces, es físicamente imprescindible que la columna de agua se mantenga continua para que la tensión del xilema se transmita hasta la raíz. ¿Qué significa que la columna de agua se mantenga unida, se mantenga continua? La columna de agua se mantiene unida gracias a las potentes fuerzas de cohesión que atraen entre sí a las moléculas de agua. ¿Y quién determina esa potente fuerza de cohesión que atrae entre sí a las moléculas de agua? Acá lo colocamos, los puentes de hidrógeno. Por otra parte, la adhesión de las moléculas de agua a las paredes de las traqueidas y los vasos son tan importantes como la cohesión y la tensión. Entonces, borramos acá para que explicar un poco de eso. Borramos acá. Borramos acá esta parte. Vamos a borrar. Entonces acá tenemos un conducto. Un conducto donde el agua va a ascender, ¿cierto? ¿Por qué se llama el mecanismo de cohesión, adhesión y tensión? Se llamaba cohesión el mecanismo de cohesión porque está relacionado a la formación de puentes de hidrógeno, ¿cierto? El mecanismo se llama cohesión, adhesión y tensión. Adhesión, ¿por qué? Acá está la explicación. Porque se refiere a la interacción entre las moléculas de agua con las paredes internas de los vasos, ¿no? Esta interacción entre las moléculas de agua con las paredes internas de los vasos va a permitir que ascienda el agua. ¿Esto qué significa? Que estas paredes internas de los vasos tienen que ser, acá lo colocamos, tienen que ser permeables, o sea, tienen que mojarse. Y esa es una característica también del apoplasto. El apoplasto es permeable, ya vimos nosotros, ¿cierto? Entonces ahí está el segundo componente del mecanismo del transporte de agua desde la parte radical hacia la parte aérea de la planta. ¿Cuál es el otro componente? Es la tensión. Y la tensión ya vimos qué cosa era. Era otra cosa que una presión negativa creada por la transpiración, ¿cierto? Entonces, el mecanismo que explica el transporte de agua en las plantas es el mecanismo de, como está acá, cohesión, adhesión y tensión. Y bien, vamos a borrar. Borramos todo esto. Ahí está. Pero acá hay una pregunta que habría que hacerse. La pregunta es, ¿qué pasa? Vamos a colocar como una pregunta, vamos a colocarlo acá. Vamos a colocar esta pregunta, a ver. ¿Qué pasa? ¿O qué pasaría? ¿No? ¿Qué pasaría si la tensión es elevada? Si la tensión es muy alta, mejor, es muy alta. ¿Qué pasaría si la tensión es muy alta? Es decir, si la presión negativa es muy alta. Si la presión negativa es muy alta, ¿qué va a pasar con la columna de agua? La condición para que ascienda el agua es que el agua ascienda como un todo. Como un todo, ¿por qué? Porque las moléculas de agua están interactuando entre ellas formando lo que dijimos, puentes de hidrógeno. Por tanto, lo que asciende no es una molécula de agua en particular, sino lo que asciende es la columna de agua. Porque estarían, entre comillas, unidas las moléculas por puentes de hidrógeno, ¿cierto? Y hay una tensión negativa, que es una presión inversa, que hace que el agua vaya desde la parte de la raíz hacia la parte aérea de la planta.
a través del xilema. La pregunta es, ¿qué pasaría si la tensión es muy alta? Si la tensión es muy alta, esta columna de agua se puede romper. Entonces ponemos acá. La columna de agua se puede romper. Entonces, ¿qué pasaría si la tensión es muy alta? Lo que pasaría es que la columna de agua se puede romper. ¿Y qué pasaría si la columna de agua se puede romper? A pesar de las fuerzas de cohesión de las moléculas de agua, las columnas de agua se pueden romper. Eso se llama cavitación. Entonces ponemos acá ruptura. Dos mecanismos ponemos acá. Cavitación. ¿Qué es cavitación? La cavitación va a ser la ruptura de la columna de agua. Eso es la cavitación. Puede ocurrir entonces ruptura de la columna de agua. Esto es debido a que los gases disueltos en el agua bajo tensiones extremas tienden a escapar formando burbujas. Entonces se podrían formar burbujas. Podrían formarse, la tensión, se podrían formar burbujas, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a tensiones muy altas. Pero ¿qué pasa? Estas burbujas pueden coalescer, es decir, pueden juntarse. Si las burbujas se juntan, miren lo que va a pasar. Vamos a hablar un poco por acá. Si las burbujas se juntan, miren qué va a pasar acá. Si las burbujas se juntan, ahí está, se han juntado varias burbujas. ¿Qué ha ocurrido? Se ha formado una burbuja mucho más grande, ¿cierto? ¿Y eso qué nombre tiene? Veamos acá qué nombre tiene eso. Eso se va a llamar entonces un émbolo. Un émbolo. Y el émbolo, ese tapón, va a causar la embolia. Te ponemos acá embolia. ¿Y qué será la embolia? Será una obstrucción o bloqueo del transporte, ¿no? Ponemos entonces, es un bloqueo de la conducción o del transporte de agua. Vamos a poner el transporte. Del transporte de agua. Entonces, si la tensión es muy alta, va a haber dos fenómenos. Por un lado, la cavitación, que no es otra cosa que la ruptura de la columna de agua. Es decir, la columna de agua no es que se rompa estrictamente hablando, sino que se crean discontinuidades en la columna de agua. Estas discontinuidades en la columna de agua van a determinar que se liberen los componentes gaseosos y va a haber pequeñas burbujas en el interior del vaso. Si estas pequeñas burbujas de aire se juntan, coalescen, puede formarse una burbuja más grande. Esta burbuja más grande puede tapar el vaso como un émbolo, originando un proceso de un fenómeno llamado embolia, que no es otra cosa que el bloqueo del transporte del agua. Entonces, estas serían dos consecuencias si las tensiones son muy altas. El agua del vaso bloqueado puede moverse entonces lateralmente hacia otro vaso contiguo. El agua podría moverse lateralmente hacia otros vasos contiguos y continuar así su camino ascendente. Los gases de la burbuja
como tenemos acá en el interior, pueden redisolverse si aumenta si aumenta la presión en el xilema, ya sea por disminución de la tensión o por presión radical. Es decir, ya hemos visto que la presión radical es mayor durante la noche que durante el día, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las causas de esta cavitación y esta embolia? Entonces ponemos acá, vamos a borrar acá, vamos a borrar esta partecita, acá, vamos a borrar, a ver, ya. ¿Cuáles serían las causas de esa cavitación y esa embolia? Las causas van a ser tres, básicamente. Por un lado, tenemos un déficit hídrico. Un déficit hídrico asociado a elevada transpiración. Entonces acá ponemos acá por elevada, o sea, alta transpiración. Y sabemos que si hay elevada transpiración, hay ¿qué cosa? Entonces, ¿qué cosa hay? Hay elevada también tensión en el xilema. Elevada tensión en el xilema. Xilemática. ¿No? Otra cosa sería la congelación del xilema en invierno. Ponemos acá. Otra causa sería la congelación del xilema en invierno. Ahí está. Y su descongelación posterior puede producir burbujas. ¿Por qué decimos que la congelación del xilema en invierno y su descongelación posterior puede producir burbujas? Porque no se olviden que cuando el agua se congela, incorpora aire. De ahí entonces la explicación de este segundo mecanismo, que podría conllevar a cavitación y también a embolia. ¿Y cuál sería la tercera causa? Sería la acción de patógenos. ¿Qué pasó? La acción de patógenos. ¿Cómo la acción de patógenos podría causar cavitación y embolia? Esa es la pregunta. Cuando ustedes lleven patología vegetal o forestal, digo particularmente, van a entender que hay algunos hongos que van a desarrollarse dentro del xilema. Al desarrollarse dentro del xilema el hongo, las hifas, las estructuras filamentosas del hongo, van a llenar, van a cubrir los vasos conductores del xilema, van a bloquearlo y al bloquearlo va a conllevar a embolia. Por tanto, bloquearán el transporte de agua. Entonces acá están los tres mecanismos que podrían conllevar a cavitación y embolia. Veremos a continuación el mecanismo de la transpiración. Borramos entonces y ponemos mecanismo de la transpiración. Mecanismo de la transpiración. Ahí está. Listo, ponemos ahí el mecanismo de la transpiración. Listo. Como ya se ha indicado anteriormente, el movimiento del agua en el sistema suelo, planta, atmósfera, que fue pregunta de examen, ¿cierto? Que hay un sistema o un continuo que llamamos nosotros
el continuo suelo, planta, atmósfera. ¿Cierto? El agua va del suelo a la planta y de la planta hacia la atmósfera. ¿Quién es la interfase o el intermediario entre el suelo y la atmósfera? Es la planta, ¿no? Pero esto, ¿cómo ocurre? Para que esto ocurra desde el punto de vista del potencial hídrico, entonces tiene que ocurrir lo siguiente. Tiene que ser el potencial hídrico del suelo, tiene que ser mayor que el potencial hídrico de la planta, el cual tiene que ser mayor que el potencial hídrico de la atmósfera. Esta es la condición, ¿cierto? Entonces acá ponemos el potencial hídrico del suelo es mayor que el potencial hídrico de la planta y este es mayor que el potencial hídrico de la atmósfera. ¿Está claro? Ahora, con algunos valores, ¿cómo lo colocaríamos? Colocamos acá con algunos valores, entonces, potencial hídrico del suelo, ¿no? Es mayor que ¿quién? Que el potencial hídrico, ¿no? Del xilema a nivel de la raíz. ¿No? Es mayor que el potencial hídrico del xilema a nivel del tallo, ¿no? Que es mayor que el potencial hídrico a nivel de la hoja, que es mayor que el potencial hídrico a nivel de la atmósfera. ¿Cierto? En valores, por ejemplo, se tendría lo siguiente. Acá ponemos menos 0.5 megapascales. 0.5 megapascales. Acá ponemos menos 0.6 megapascales. Acá ponemos menos 0.8 megapascales. Acá ponemos 0.8, también negativo, menos 0.8 megapascales. Y acá ponemos, miren, curiosamente, menos 95, muy alto, ¿cierto? Megapascales. No se olviden que el agua siempre va a fluir, va a desplazarse de una zona de mayor potencial hídrico a una zona de menor potencial hídrico. Y eso es lo que estamos notando acá. A nivel del suelo el potencial hídrico es menos 0.5 megapascales. Y en la atmósfera del agua, el agua en la atmósfera tiene un potencial hídrico de menos 95 megapascales. Es decir, es mucho más negativo que la inicial. Como puede verse entonces, la mayor diferencia de potencial hídrico corresponde al último tramo, es decir, al paso del agua al nivel de la hoja hacia la atmósfera, como estamos mencionando en esta condición. Vamos a ver. Ya. Ahora retrocedemos. Vamos a limpiar esta pizarra. Ya. Y tomamos en cuenta que el potencial hídrico de la atmósfera, entonces ponemos acá, el potencial hídrico a nivel de la
atmósfera ¿cierto? Está determinado por qué componentes vimos en otra clase anteriormente. Está determinado por la humedad relativa y por la velocidad del viento. Velocidad del viento. ¿Cierto? La humedad relativa del aire es un componente que determina el potencial hídrico de la atmósfera y depende de la temperatura, de modo que las situaciones de atmósfera cálida y seca determinarán valores de potencial hídrico en la atmósfera muy bajos y elevados flujos transpiratorios. De otro lado, la velocidad del viento también es importante en determinar el potencial hídrico a nivel de la atmósfera. ¿Por qué? Por cuanto las corrientes de aire se llevan el vapor de agua que rodea la superficie foliar y hace más marcado el gradiente de concentración de vapor de agua entre el interior de la hoja y el aire circundante. Por lo tanto, el viento acelera la transpiración, particularmente la evaporación de las moléculas de agua del interior de la hoja. Sin embargo, cabe mencionar que el factor que más influye en la transpiración, en el flujo transpiratorio, es la apertura de los estomas. Entonces ponemos acá, el factor que más influye en la transpiración, en el flujo transpiratorio, es la apertura estomática. Entonces acá ponemos apertura estomática. Apertura estomática. Esto es lo que más influye en la transpiración, a fin de cuentas. Recordemos acá nosotros que era un estoma, vimos también en una clase anterior. Acá están. Es una estructura formada por células llamadas células oclusivas, que son dos. Célula oclusiva. Oclusiva, ¿por qué? Porque viene de cerrar, ¿cierto? Entonces, esta es una, vamos a escribirlo bien. Es una célula oclusiva. A ver. Ahí está. Lo escribimos mejor acá. Célula oclusiva. Ya. Entonces, hay dos células oclusivas, ¿cierto? Ahí están las células oclusivas. Hay dos. Luego tenemos básicamente este espacio. Este espacio que es el que va a ser aumentado o disminuido según cambien de turgencia las células oclusivas. Entonces, la apertura estomática va a estar asociada a, ¿qué dijimos? A cambios. Acá ponemos entonces cambios en la turgencia. En la turgencia de quién? Cambios en la turgencia al nivel de las células oclusivas. A nivel de las células oclusivas. Esto es lo que va a determinar que se abra o se cierre el estoma. Ahí está. Entonces, los cambios en la turgencia a nivel de las células oclusivas va a determinar que se aperture o se cierren los estomas. La capacidad de los estomas de abrirse o cerrarse se basa en las deformaciones que puedan experimentar las células oclusivas, ¿cierto? De acuerdo con su contenido hídrico.
Cada estoma, como estamos viendo acá, tiene dos células oclusivas, ¿cierto? Cada estoma tiene dos células oclusivas. Los movimientos estomáticos, es decir, lo que van a permitir que se cierre o se abra el estoma, están provocados ¿por qué? Por cambios en la turgencia a nivel de las células oclusivas. Cuando las células oclusivas están turgentes, ¿qué va a pasar? Cuando estas células oclusivas están turgentes, ¿no? Se arquean y el orificio se abre. De otro lado, cuando las células oclusivas no están turgentes, ¿no? El estoma se cierra. Cuando pierden agua se vuelven flácidas y el poro, el orificio se cierra, ¿no? Disminuye su luz. Las células oclusivas, que son dos y que forman al aparato estomático, ¿cierto? Presentan la peculiaridad de que responden al contenido hídrico. Su turgencia depende del contenido hídrico, pero ¿quién determina de que las células se vuelvan o no turgentes? ¿Quién creen ustedes que determina que las células se vuelvan o no turgentes? Acá hay un catión que es muy importante y que determina el estado de turgencia de las células oclusivas. Con las técnicas que permiten medir la concentración de iones en las células oclusivas, se sabe que el soluto que más influye en el movimiento osmótico del agua es el ion potasio. Con el aumento de potasio a nivel intracelular, el estoma se abre. Entonces acá, si hay apertura estomática, ¿qué ha pasado? Vamos a poner acá la explicación. Ahí está. Si hay más potasio a nivel intracelular, ¿qué pasa? Las células se vuelven turgentes porque entra más agua y por tanto el estoma se apertura. Que pase de otro lado si hay menor potasio intracelular. Si hay menor potasio intracelular, ¿no? El agua sale de las células oclusivas y estas se vuelven flácidas y por tanto el estoma se cierra. Entonces, ¿qué más podemos mencionar? El agua que entra en las células debido a la caída de su potencial hídrico produce un aumento en la presión de turgencia que causa su deformación y que se traduce en un potencial hídrico de presión creciente. Cuando el potencial hídrico de presión generado llega a compensar la caída anterior derivada de la disminución del potencial osmótico, la entrada de agua cesa. Entonces, esto es muy importante. Repetimos, el principal componente que determina el estado de turgencia en las células oclusivas es el potasio. Mientras más potasio hay a nivel intracelular, o sea, en el citoplasma, ustedes saben que va a entrar más agua. Y al entrar más agua, las células aumentan de volumen porque está aumentando su turgencia, se hinchan y se abre el estoma. De otro lado, cuando el potasio disminuye, va a haber menos a nivel intracelular, ¿no? El agua va a salir al medio circundante, el agua sale del citoplasma, ¿no? Por tanto, las células se ponen más flácidas y el estoma se cierra. Ese es básicamente el mecanismo de apertura estomática. En cuanto a la temperatura, dentro de los intervalos normales de temperatura que son de 10 a 25 grados centígrados, esta temperatura de 10 a 25 grados de temperatura, centígrados diré, no afecta básicamente el estado
de apertura estomática. Por lo común, la apertura o cierre de los estomas. Sin embargo, las temperaturas superiores a 35 grados provocan el cierre estomático en bastantes especies, ¿cierto? Acá en la Amazonía se experimenta temperaturas por encima muchas veces de 35 grados centígrados. ¿Qué más? Un aumento de la temperatura provoca un aumento de la respiración y por lo tanto un aumento de las concentraciones intercelulares de CO2. Numerosas especies de climas cálidos cierran sus estomas al mediodía, al parecer por una combinación de estrés hídrico y el efecto de la temperatura en la concentración de dióxido de carbono. Es decir, es un mecanismo homeostático, repito. Numerosas especies de climas cálidos cierran sus estomas al mediodía, es decir, cuando la temperatura es máxima, al parecer por una combinación de estrés hídrico y el efecto de la temperatura en la concentración de dióxido de carbono. La apertura estomática, vamos a hablar un poco más de la apertura estomática, borramos acá entonces, para que no nos confundamos. ¿Está? ¿Cierto? La apertura estomática se ve afectada también por otros factores. Uno de ellos es el contenido hídrico del suelo y de la planta. Entonces ponemos acá, vamos a borrar y vamos a ver qué más influye en la apertura estomática. Borramos esta parte, nos olvidamos del potasio. Ahí está. Entonces, contenido hídrico del suelo y la planta. Ponemos acá entonces. Contenido hídrico. Ahí está. Ponemos contenido hídrico del suelo y la planta, ¿cierto? Del suelo y la planta. Ya está. Entonces, si las pérdidas de agua por transpiración no pueden ser compensadas por la absorción, las células oclusivas que ya mencionamos hace poco pierden su turgencia y el estómago se cierra. Cuando la cantidad de agua de que puede disponer la planta llega a unos niveles críticos que varían según cada especie, los estomas se cierran, limitando la evaporación del agua restante. Esto se produce antes de que la hoja pierda su turgencia y se marchite. Es decir, es un mecanismo homeostático de regulación de equilibrio interno. La capacidad de una planta para anticiparse al estrés hídrico depende de la acción de una hormona llamada el ácido abscísico. Entonces, la capacidad de una planta para anticiparse al estrés hídrico depende de la acción de una hormona, el ácido abscísico. Acá ponemos nosotros dos conceptos que quisiéramos, vamos a adelantar rápidamente un concepto, es el concepto de, ahí está, un concepto es el concepto de estrés, pero básicamente vamos a hablar de qué tipo de estrés hídrico, ¿cierto? Y el otro concepto que vamos a mencionar a ver. Ya, estrés hídrico. Y el otro concepto es el otro concepto que tiene que ver con esto de estrés hídrico, es la acción de una hormona que es el ácido abscísico. Entonces ponemos acá, esta hormona es el ácido abscísico. Ponemos acá entonces, ácido abscísico. Listo. Ya. En primer lugar, aclarar el siguiente concepto, el concepto de estrés. Un estrés no es otra cosa que una discordancia entre la oferta
y la demanda. Repito, ¿qué es estrés? Estrés no es otra cosa que una discordancia entre la oferta y la demanda. ¿Qué sería estrés hídrico, por ejemplo, a nivel de las plantas? Que hay menor oferta de agua a nivel del suelo, pero hay mayor demanda de agua por transpiración. ¿Está claro? Entonces hay una discordancia entre la oferta y la demanda. Repito, estrés es una discordancia a nivel general entre oferta y demanda. Estrés hídrico sería a nivel de la planta que hay una menor oferta de agua, pero una mayor demanda de agua por transpiración. Entonces, en ese caso, tiene que haber un mecanismo regulador que inhiba algún proceso. La hormona ácido abscísico es una hormona inhibidora. Una hormona inhibidora. Veamos de qué manera. Entonces, la capacidad de una planta para anticiparse al estrés hídrico depende de la acción de una hormona, que ya hemos visto es una hormona inhibidora, el ácido abscísico. Esta hormona actúa uniéndose a receptores específicos de la membrana plasmática de las células oclusivas, es decir, de las células que forman el aparato estomático. El complejo receptor-hormona desencadena un cambio en la membrana que se traduce en la pérdida del soluto potasio de las células oclusivas. Ojo, el complejo receptor-hormona desencadena un cambio en la membrana que se traduce en la pérdida del soluto potasio de las células oclusivas. Y hemos visto que si se reduce la concentración de potasio en las células oclusivas, estas células pierden agua y por tanto se cierra el estómago, que es un mecanismo regulador en este caso, provocado por un estrés hídrico y mediado por una hormona inhibidora como es el ácido abscísico. Hay que tener en cuenta también que los estomas no solo responden a factores ambientales, sino que también muestran ritmos diarios de apertura y cierre, es decir, muestran ritmos circadianos. Entonces acá ponemos nosotros, vamos a colocar acá lo siguiente, borramos esto, ahí está, y colocamos acá otro mecanismo que regula la apertura estomática, son los ritmos circadianos. Ritmos circadianos. Listo. Los ritmos circadianos, ¿por qué se llama circadianos? Circa viene de círculo y diano viene de día. Sabemos nosotros que el día tiene 24 horas y que 12 horas hipotéticamente corresponden a la fase luminosa y 12 horas hipotéticamente corresponden a la fase oscura, ¿cierto? Entonces, respondiendo al estímulo luminoso o a la oscuridad, va a haber también una determinada apertura estomática. Es así que en la mayoría de las especies, los estomas se cierran generalmente por la tarde, cuando la fotosíntesis ya no es posible, y vuelven a abrirse por la mañana. Es decir, los estomas están abiertos durante el día y cerrados durante la noche, ¿no? Claro, la fase luminosa equivale a lo que llamaríamos entonces el día. La fase oscura es lo que va a ocurrir, la que corresponde a la noche, ¿cierto? Pero esto no ocurre en todas las plantas. Una amplia variedad de plantas crasuláceas o suculentas como la piña, ¿no?, los cactus y numerosas especies de la familia crasuláceas, entre otras, abren sus estomas por la noche, no en el día, cuando las pérdidas de agua por transpiración son menores, porque no hay radiación solar. No solamente la temperatura desciende por la noche, sino que también la humedad, sino que además la humedad es normalmente muy superior en la noche que en el día. Ambos factores son decisivos para reducir la transpiración. Entonces, en estas plantas llamadas
que son las crasuláceas, suculentas y algunas especies xerófitas, la apertura estomática se va a dar durante la noche, no durante el día. Y por último, para terminar, vamos a colocar las consecuencias de la transpiración. Entonces borramos acá todo y ponemos consecuencias de la transpiración. ¿Cuáles serían las consecuencias? Consecuencias de la transpiración. Transpiración. Ahí está. ¿Listo? Cuando los estomas están abiertos, la planta pierde agua por transpiración, pero también capta el CO2 atmosférico y la fotosíntesis puede tener lugar. Entonces ponemos acá, una consecuencia será de que facilita la fotosíntesis, ¿cierto? Por la apertura estomática, facilita la fotosíntesis. La transpiración podría considerarse como el costo fisiológico de la fotosíntesis, pero hay que tener también en cuenta otras consideraciones. De otro lado, la evaporación del agua consume una cantidad de energía considerable debido al elevado calor latente de vaporización de esta sustancia, energía que procede de la energía radiante que la hoja recibe. La transpiración, por tanto, contribuye al balance térmico de la hoja. Podemos poner acá entonces, regula la temperatura de la planta. Al igual que los animales, ¿cierto? Los animales también transpiramos precisamente para regular la temperatura corporal. Entonces, la evaporación del agua consume una cantidad de energía considerable debido al elevado calor latente de vaporización de esta sustancia, energía que procede de la energía radiante que la hoja recibe. La transpiración, por tanto, contribuye al balance térmico de la hoja. Si esta fracción de energía no se gastara de esta manera, aumentaría la temperatura de la hoja pudiendo llegar a límites incompatibles con la actuación de los sistemas enzimáticos y con la mayoría de los procesos metabólicos. Por tanto, al regular la temperatura, está permitiendo también otra vez la homeostasis al nivel de toda la planta. Y una tercera consecuencia, ¿cuál sería? La transpiración es además el mecanismo que origina la tensión en el xilema. Entonces acá sería, permite, ya sabemos que la tensión en el xilema, ¿qué va a originar? Permite el transporte de agua. ¿Pero qué tipo de transporte de agua? El transporte de agua ascendente, ¿cierto? Entonces, la transpiración es además el mecanismo que origina la tensión en el xilema y el ascenso del agua en la planta, mecanismo que permite la distribución en toda la planta del agua y los nutrientes minerales absorbidos por las raíces. Entonces, con esta última acotación estamos dando por concluida la clase de hoy día y estamos atentos a sus consultas y comentarios al respecto.